Gloria a Jesús. Nosotros estamos hablando acerca de una serie de mensajes, la cual hemos titulado Las 7 iglesias del Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta tarde bajo el tema La iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. El texto está en Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús el Rey. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Amén. Mis amados, como ustedes saben, Jesucristo envió 7 cartas a través del apóstol Juan a 7 congregaciones locales del Asia Menor. El Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía. En la parte occidental de Turquía estaban localizadas estas 7 iglesias. Y en esta serie de mensajes ya nosotros hemos visto el mensaje que Jesús dirigió a la iglesia de Éfeso y también a la iglesia de Esmirna. Así que hoy estamos en el tercer mensaje, el mensaje que fue dirigido a la iglesia de Pérgamo. Y como hemos visto, el mensaje de la carta no es dirigido a un líder local de la congregación, sino al pastor de la congregación. La palabra que se usa aquí, ángel, significa mensajero, mensajero. Así que el pastor es el hombre que el Señor usa para dar su mensaje a la congregación. Y es curioso, hermanos, que el Señor se refiere aquí al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, pero no le llama apóstol. Y yo digo esto porque en el día de hoy nosotros vemos cómo ha proliferado por todas las iglesias en el mundo entero los apóstoles. Hoy donde quiera, hermano, usted se encuentra un apóstol. Pero lo que yo veo en el Nuevo Testamento no es una sucesión apostólica, no. Lo que yo veo es que el Señor establece pastores y ancianos y obispos en las congregaciones locales. De hecho, la última revelación de Dios a la humanidad es el libro de Apocalipsis, y lo que aparece en estas 7 iglesias aquí no son apóstoles, sino pastores. Y yo respeto a los que quieran ser apóstoles en el día de hoy, pero lo que la Biblia establece, lo que yo estoy mirando en la Escritura, es que los pastores son los que están al frente de las congregaciones locales y no ningún otro apóstol. Por otra parte, vemos que aunque estas congregaciones locales del Asia Menor estaban relativamente cercas una de otra y que existieron en el mismo tiempo todas ellas, sin embargo, el mensaje de Jesús fue diferente a cada una de ellas. No fue el mismo mensaje, fue diferente. Y es por eso que el Señor se presenta
ante cada iglesia de una manera diferente. Y esto nos dice que el trato del Señor con cada iglesia local es muy específico, muy específico. En otras palabras, según sea la condición de cada iglesia local, así será el trato y la manera en que Cristo se revela a esa iglesia local. Lo que estoy tratando de decirles, mis amados, es que Jesucristo quiere que usted se arraigue en su iglesia local. Porque aquí el Señor está teniendo con usted un trato que no lo va a tener en otro lugar. Porque aquí el Señor diseña mensajes específicos para su condición en esta iglesia local. Amén. Imagínense un hermano de la iglesia de Esmirna. Una iglesia a la cual el Señor no le corrigió nada. Una iglesia perseguida. Hermanos que por amor a Cristo, por priorizar a Cristo, ellos eran pobres materialmente. Que un hermano de Esmirna hubiera ido a la iglesia de Éfeso y hubiera escuchado la carta que el Señor le dirigió específicamente a la iglesia de Éfeso. Ese hermano no hubiera sido edificado mucho allí. ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso había perdido su primer amor con Cristo. Pero los hermanos de Esmirna estaban prendidos en las llamas del primer amor. Así que si él hubiera estado allá, ese mensaje no hubiera aplicado para su vida. Por eso es importante que nosotros nos arraiguemos en nuestra iglesia local. Que echemos raíces aquí. Yo no sé cuántos levantan su mano al cielo y dicen: yo quiero echar raíces aquí. Yo quiero que tú me trates aquí, Señor. Que tú me hables a mí aquí. Gloria al Señor. Por otra parte, hermanos, estas cartas del Señor nos enseñan que cada iglesia local era distinguida por un aspecto específico. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso es conocida como la iglesia que abandonó, que dejó su primer amor. La iglesia de Esmirna es conocida como la iglesia perseguida. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo, la que nos ocupa en el día de hoy, se conoce como la iglesia mundana. La iglesia mundana, es decir, la iglesia que permitió la influencia del mundo en sus filas. Y la escritura es muy clara respecto a este asunto. Los cristianos hemos sido escogidos por Cristo para vivir solo para Él. Nosotros estuvimos perdidos en ese mundo, pero Cristo metió su mano en ese mundo, nos sacó de allí, nos limpió, nos dio vestiduras nuevas, nos llenó con su Espíritu Santo y ahora dice: vas a brillar en ese mundo. Estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. Gloria al Señor. Mis amados, la Escritura establece que Satanás es el príncipe de este mundo. El diablo es quien dirige la corriente de este mundo. Es decir, detrás de las modas de este mundo, detrás de cada canción mundana, detrás de las filosofías humanas, detrás de todas las religiones de este mundo, detrás de las culturas de este mundo, se mueve el mismísimo diablo para engañar a las naciones. Los cristianos también fuimos parte de esa corriente, de ese mundo en el pasado. Pero como dije ahorita, Cristo nos liberó. Cristo nos miró con ojos de misericordia. Cristo nos miró con ojos de compasión. Nosotros también vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Como dice el dicho: ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Así estábamos nosotros, siguiendo la corriente de este mundo. Y salía un baile diabólico y al principio como que no nos gustaba, pero después, como todo el mundo bailando, pues nosotros también. Y salía una moda que no nos gustó al principio, pero como todo el mundo la usa, pues yo también. Alabado sea Dios.
Así estábamos nosotros hasta que un día nos alcanzó la misericordia de nuestro Rey. Hasta que un día Él nos miró con ojos de compasión y trató con nuestro corazón y nos sacó de ese mundo. Y hoy estamos aquí para glorificarle a Él, para ser la luz de este mundo. Aleluya. Mis amados, nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. La iglesia de Jesús es la luz de este mundo. La iglesia de Cristo es la sal de esta tierra. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. La verdad absoluta de Dios reside en la iglesia, hermanos, y no en el mundo. La verdadera iglesia de Cristo no se mezcla con este mundo perdido. La verdadera iglesia de Cristo se guarda exclusivamente para su Señor. En los mensajes anteriores vimos cómo el Señor trató con una iglesia que había perdido su primer amor. Y también con la iglesia perseguida. Nosotros vimos cómo el Señor la consoló. Pero hoy veremos cómo Jesús trató con una iglesia que tolera la influencia mundana dentro de sus filas. Así que este mensaje es para nosotros, no porque quizás estemos tolerando eso en medio nuestro, pero sí para que nos cuidemos. Sí para que nos guardemos. Amén. Por una vez más, imaginémonos, hermanos, que estamos en medio de la iglesia de Pérgamo, que el pastor de la iglesia de Pérgamo nos ha convocado a todos aquí, porque dice: recibí una carta que me envió el apóstol Juan, pero es autoría del Señor Jesucristo para nosotros. Hay un mensaje para nosotros. Me imagino que cuando la iglesia escuchó que el Señor les envió una carta, todo el mundo se reunió y todos estaban a la expectativa de saber qué el Señor les había dicho en esa carta. ¿Cuántos están a la expectativa aquí hoy? De repente, ellos escuchan la manera en que el Señor se presenta en esa carta. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hermanos, solo la presentación de esa carta es para preocuparse. Así se presenta Cristo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ustedes saben que la espada aguda de 2 filos es la palabra de Dios. La Biblia, la Escritura, es la espada de 2 filos. La palabra de Dios es la herramienta que usa el Espíritu Santo de Dios para convencer de pecado, justicia y juicio al mundo que está perdido. Por eso la palabra también se llama la espada del Espíritu, porque con ella el Espíritu Santo combate con la gente incrédula, con la gente que no entiende las cosas de Dios, y Él usa esta palabra para ir convenciendo a la gente. Alabado sea Dios. Pero también la palabra de Dios es la herramienta que Jesucristo usa para edificar a su iglesia. Él dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y cómo el Señor edifica a su iglesia? A través de su palabra. El Señor nos edifica. Y esa palabra de Dios, hermanos, es muy poderosa. Amén. Al punto que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos, y discierne los pensamientos más íntimos del corazón. En otras palabras, cada vez que usted se expone a la predicación de la palabra de Dios, Dios le habla a usted. Dios le habla. ¿Por qué? Porque esta palabra es aguda. Es como una espada que nada la puede detener. Es una espada que entra y discierne los pensamientos que están allí alojados en tu corazón.
Alabado sea Dios. Mis amados, algunas veces usted será animado por la palabra de Dios. Como lo fueron los hermanos de Esmirna, que el Señor los animó con esa carta. Pero hay otras veces en que usted será reprendido por esa palabra. Como lo fueron los hermanos de Éfeso, que fueron reprendidos por esa palabra. Es por eso que dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. De dos filos. Lo mismo te anima que te corrige. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero sea que usted sea alentado o reprendido, sigue siendo la misma espada, hermano. Sigue siendo la palabra de Dios. Amén. Y lo primero que el Señor hizo fue reconocer lo positivo de aquella iglesia. Él le dijo: yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta iglesia, hermano, estaba morando, estaba establecida donde mismo estaba el trono del diablo. ¿Qué significa eso? Esa frase, el trono de Satanás. Para entender esta frase, tenemos que adentrarnos en las características de la ciudad de Pérgamo, para que usted pueda entender. Pérgamo fue durante muchos años la capital de toda Asia. En este tiempo en que escriben esta carta, ya no eran la capital, era Éfeso. Pero durante muchos años ellos fueron la capital de toda Asia. En Pérgamo, mis amados, habían no uno ni dos, 3 templos dedicados a la adoración al emperador romano. 3 templos. Así que Pérgamo era el centro de la adoración al emperador de Roma. Y era un culto tan terrible que tenían que adorar al emperador de Roma como si fuera el Hijo de Dios, como si fuera un Dios. Y había que llamarle mi Señor al emperador de Roma. Y el que no lo hiciera, pues lo mínimo que le pasaba es que iba preso, pero casi siempre perdía su vida. Así que Pérgamo no era como el resto de ciudades donde había un solo templo para adorar al César. No, allí habían 3 templos para adorar al emperador. Y la principal preocupación y persecución de los hermanos allí no era que dejaran de adorar a los ídolos, que adoraban muchos ídolos y muchos templos diabólicos allí, sino que dejaran de adorar al César. Porque fíjense, en otras ciudades los hermanos corrían peligro, pero solo un día al año, porque había un día en el año en que toda la ciudad tenía que hacer un sacrificio al dios César. Pero en Pérgamo no era así. En Pérgamo todos los días adoraban al emperador romano como un dios. Así que estos hermanos todos los días se exponían a ser perseguidos, a morir por causa del Señor. Porque los únicos en todo el imperio romano que no le decían Señor al César eran los cristianos. Alabado sea Dios. Así que ellos estaban corriendo un peligro grave. Quizás por esto es que a Pérgamo se le decía: allí está el trono de Satanás. Pero esto no era lo único. En Pérgamo, mis amados, había un altar gigantesco para adorar al dios Zeus, el dios de la mitología griega, el principal de los dioses de ellos. Fíjese. Y el altar, el templo que ellos hicieron para adorar a Zeus tenía la forma de un trono. Y no era cualquier tipo de altar al que le hicieron, hermano. Imagínense que el altar de Zeus tenía 39 metros de largo, 36.5 de ancho y 12 metros de alto.
Y ten en cuenta que la ciudad, casi toda la ciudad de Pérgamo, fue establecida sobre una colina que tenía como 300 metros de altura. Y entonces por encima de esos 300 metros, allá usted tiene esa altura de ese dios Zeus. Y tenía su apariencia del trono, del templo de ese dios, como si fuera un trono. Y había que adorarlo, pero además habían otros templos de adoración satánico allí, a los dioses falsos como Atenea, Dionisio y Esculapio. Grave ese nombre, Esculapio. Porque a este dios falso Esculapio, que también le hicieron un templo terrible allí en Pérgamo, y por cierto, la ciudad de Pérgamo era tremendamente relacionada con Esculapio, porque este Esculapio era el dios de la sanidad. Escuche, las personas de todas partes del mundo antiguo iban hasta el templo de este dios falso en Pérgamo para recibir sanidad. Y como este dios era representado por una serpiente, no sé si te has visto que hoy en día en la medicina, el símbolo de la medicina es que viene de ahí. Por cierto, uno de los médicos más famosos de la ciudad de Pérgamo que nació, vivió y estudió allí fue el médico Galeno. Por eso es que a los médicos en el día de hoy se le llama ¿qué? Galeno. Pero oiga lo que hacían en ese templo. Como el dios Esculapio era representado por una serpiente, pues en ese templo había muchísimas serpientes, no venenosas, pero muchas serpientes dentro de ese templo. Entonces, ¿qué hacía la gente para recibir sanidad? Venían a ese templo, se acostaban en el piso, y cuando una serpiente de esas lo tocaba, entonces ellos decían que era el dios Esculapio que lo había tocado y tenían la esperanza de ser sanados. Entonces no sabemos si es por causa del asentamiento tan alto de la ciudad, si es por la adoración al César, si es por la adoración a Zeus o a Esculapio, pero lo cierto es que allí esa ciudad era tan imponente que un gran arqueólogo dijo, era una ciudad que parecía una ciudad real. Una ciudad imponente que apenas tú la mirabas y decías, aquí esta ciudad es una ciudad de gobierno. Y lo cierto es, mis amados, que por todas estas características a esta ciudad le dijo el Señor, allí está el trono de Satanás. Alabado sea Dios. Es por eso que a pesar de todas estas cosas, el Señor dice, yo sé dónde tú moras. Yo estoy consciente donde tú estás. Yo sé dónde tú vives. Vives en un lugar terrible. Vives en un lugar donde el diablo tiene su trono y mora. Yo conozco que tú estás allí. Yo sé que tú moras en ese lugar. Y eso es algo que el Señor reconoció en ellos, porque cuánta gente quizás viendo todo lo que había en esa ciudad dice, yo aquí no me quedo y me voy de esta ciudad. Sin embargo, los cristianos dijeron, no, en esta ciudad nos quedamos y en esta ciudad nosotros glorificamos al Dios del cielo, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Alabado sea Dios. Se quedaron allí. Y yo escucho a cristianos en el día de hoy y dicen, pastor, usted no sabe lo que hay en mi trabajo. Usted no sabe lo que se mueve en mi barrio, pastor, eso es terrible. Y yo siempre digo, pero este conocerá a qué Dios está sirviendo, porque el Dios nuestro es el altísimo Dios. El Dios nuestro es el todopoderoso. El Dios nuestro no pierde una batalla. El Dios nuestro derrotó al diablo en la cruz del Calvario. El Dios nuestro le aplastó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y Jesús dice, yo sé donde tú moras, donde está el trono del diablo, pero además tú no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Y para eso hay que ser valiente. Diga, valiente. Hay que ser valiente. Por eso dice la Escritura que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Hay que ser valiente. Hermano, yo vivía en una ciudad donde todos los días tiraban brujería en las esquinas. Y yo veía a los campesinos que venían con sus tractores y veían una brujería. Y hermano, aquel tractor parecía un lava dando la vuelta a aquello. Y yo llegaba y agarraba toda aquella brujería y la botaba.
Y la gente decía, está loco. No, yo no estoy loco. Yo sé en quién he creído. Yo sé quién está conmigo, hermano. ¿Cuántos alaban a su Dios? Aleluya. Mira lo que le dijo el Señor a ellos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mis amados, a pesar de que el mismo Satanás moraba allí y tenía su trono allí, sin embargo, muchos hermanos de esa iglesia de Pérgamo fueron fieles al Señor. Tú puedes ser fiel al Señor donde tú estás. No importa lo que te rodee, no importa los enemigos, no importa lo que digan, no importa si hay un brujero aquí. Hermano, más grande el que está con nosotros. Yo recuerdo, hermano, alabado sea Dios. Yo recuerdo que en Cuba me invitaron a una campaña a un lugar. Y era en un segundo piso donde estaba el templo. Hicimos la campaña esa noche. Y me dieron un cuarto a dormir. Y me dijeron, justo al lado de tu cuarto, pared con pared casi, nos separaba como unos 50 centímetros más o menos. Ahí vive una de las hechiceras más grandes de esta ciudad. Y yo le dije, ¿y qué me quieres decir con eso? Y digo, no, para que lo sepa, pastor. Ah, está bien. ¿Y qué hice? Me tiré a orar, de rodillita al piso, me tiré a orar, clamé al Señor. Cuando terminé mi clamor, me tiré a dormir y al otro día por la mañana, y yo dormí como un bebé, pero aquello fue una piedra lo que cayó ahí. Y cuando me desperté, dice, ¿te enteraste? Digo, ¿qué pasó? Dice, muchacho, como a las 2 de la mañana tuvo que venir una ambulancia a buscar a esa señora porque no cuentan con su vida. Y yo dije, es verdad que el Dios de nosotros es más grande que cualquier diablo que hay por ahí. Amén. No tengas miedo, hermano. Ni a Esculapio, ni a César. No tengas miedo. Porque Dios es más grande que cualquier diablo, cualquier demonio, que el infierno juntos. Estos hermanos no retrocedieron en su fe al Señor, ni aun cuando mataron a Antipas, un hermano allí que fue fiel al Señor. Cuando las cosas se pusieron de verdad de color de hormiga, como dice la gente, los hermanos no retrocedieron, fueron valientes. Antipas, hermano, fue uno de los tantos mártires que entregaron su vida por Cristo. Y escuche, según la tradición, mire cómo murió este hermano. Dice que agarraron un toro de bronce y a Antipas lo metieron dentro de ese toro de bronce y prendieron candela aquello y lo asaron allí. Pero este hermano dijo, yo prefiero morir asado ahí antes que negar a Cristo. Amén. Por eso Jesús lo llamó mi testigo fiel. Un título en la Escritura que solamente se le ha dado a Jesucristo. La gente que son como Antipas, que dicen, yo no niego a Cristo, aunque tenga que padecer en esta tierra, aunque tenga que morir en esta tierra, son testigos fieles de Cristo. Amén. Los hermanos de la iglesia primitiva, ellos decían, no hay mayor honor en esta tierra que ser un testigo de Cristo. Aleluya. Este hermano pagó el precio máximo por no hacer concesiones con este mundo perdido. Tal parece que le decían, muchacho, tienes que decir nada más la frase mágica y es, César es el Señor y ya te libras. Pero él decía, no puedo ir contra mi conciencia, no puedo ir contra mi fe, contra lo que yo creo, porque para mí hay un solo Señor que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es mi Rey, Él es mi todo, Él compró mi vida con su sangre, no puedo negar a mi Señor. Y por esa fidelidad Antipas murió. Pero fíjense que aún en esa condición tan terrible, la iglesia en Pérgamo no echó hacia atrás.
No tiraron la toalla, sino que ellos fueron fieles a Cristo. Se mantuvieron fieles al Señor. No negaron su nombre. Alabado sea Dios. Y eso habla de una valentía. Por eso los valientes, los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, hermanos. Aquí no caben los cobardes, en el cielo no entran los cobardes. La gente que dice, no, yo no puedo hablar de Cristo porque si se enteran que soy cristiano. La gente que niega a Cristo aquí será negado allá por el Señor. Pero la gente que le confiesa aquí delante de los hombres, Jesucristo confesará su nombre delante de Dios el Padre. Aleluya. ¿Y por qué Jesús les recuerda a esta iglesia de Pérgamo el sufrimiento de Antipas? ¿Por qué? No solo para que ellos recordaran la fidelidad de este hermano, sino para contrastar la actitud de algunos en esa iglesia que estaban negando a Cristo con su falsa doctrina del mundo, y la iglesia lo estaba tolerando. La iglesia estaba admitiendo en sus filas a estas personas y no estaban haciendo nada. Después que el Señor reconoció y alabó a esta iglesia, pasó a decirle algunas cosas que no estaban bien en medio de ellos y que sin embargo lo estaban tolerando. Es por eso que les recordó lo de Antipas, para que con la misma determinación que Antipas se enfrentó a la muerte siendo un testigo fiel, ellos también enfrentaran a esos falsos que estaban dentro de la iglesia. Y por eso le dijo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Ustedes conocen la historia de Balaam, un falso profeta que vendió el don que Dios le había dado por dinero. Dios le hablaba a este hombre. Había sido un profeta fiel de Dios. Y Balac, este rey impío, lo sabía, que a través de Balaam Dios hablaba. Pero cuando Israel venía por el desierto con la mano poderosa de Dios que los había librado de la esclavitud de Egipto, era un pueblo poderoso porque Dios estaba con ellos. Entonces Balac tuvo miedo de Israel y mandó a buscar al profeta Balaam para que maldijera a Israel. Y le mandó algunas personas con dinero y con tesoros para que Balaam viniera. Y cuando vio aquello se le fueron los ojos de las órbitas. Pero Dios le dijo, no vayas, que yo no voy contigo en ese asunto. Pero este hombre tenía su corazón en los tesoros de este mundo. Y Balac le mandó a buscar con otros hombres, pero con más dinero todavía, con más riqueza de este mundo. Y este hombre dijo, déjame ver qué dice Dios. Y cuando Dios lo vio así, porque Dios conoce el corazón, hermano, le dijo, ve, ¿tú quieres ir? Ve. Pero tienes que decir lo que yo te diga. Ustedes saben la historia, llega, hacen sacrificio y cuando él intenta maldecir a Israel, no lo puede maldecir, sino que tuvo que bendecirlo. Y 3 veces tuvo que bendecir a Israel. Porque Dios dice, lo que yo bendigo, nadie lo puede maldecir. Por eso es bueno entregarse a Cristo. Por eso es bueno ser hijo de Dios. Porque cuando tú estás en las manos del Todopoderoso, nadie te puede maldecir. Porque Dios bendice a su pueblo. No importa cuántos brujeros se levanten, no importa cuántos hechiceros se levanten, no importa cuántas maldiciones digan contra ti. Si tú estás con Cristo, ninguna maldición de esa tiene efecto contra ti.
Ah, pero Balaam quería el dinero. Y Balaam dijo, no te voy a dar nada si no lo maldice. Y como él lo bendijo, él dijo, déjame hacer algo, porque yo quiero llevarme el dinero. Y entonces le enseñó a Balac un método para que el pueblo de Dios cayera. Le dijo, mira, si tú le envías mujeres para allá, mujeres esas bien bonitas para allá, bien seductoras, ellos van a caer en fornicación y esas mujeres los van a llevar a adorar ídolos. Le enseñó la manera de cómo el pueblo de Dios cayera en pecado. ¿Y sabes qué, hermano? Que el pueblo de Dios cayó en pecado por eso. Y ahora, mis amados, nos está diciendo Cristo que dentro de la iglesia de Pérgamo habían algunos que tenían la doctrina de Balaam. En otras palabras, esta era la gente, mis amados hermanos, que estaban allí, pero decían a los hermanos de la iglesia, ¿sabes qué? No está mal que nosotros, aunque estemos aquí en la iglesia, compartamos allá con algunas mujercitas del mundo. Eso no está mal. En definitiva, Dios perdona. Si Dios es tan misericordioso, Dios es tan amoroso, que no importa, yo voy y me arrepiento y Dios me levanta otra vez. Y estaban seduciendo allí dentro de la iglesia a los hermanos para que cometieran fornicación y para que fueran y tuvieran idolatría también. Gente con un corazón mundano dentro de la iglesia, con una influencia mundana dentro de la iglesia. Y lo peor es que los hermanos estaban tolerando eso dentro de la iglesia. Alabado sea Dios. Ciertamente los hermanos no negaban su fe en Cristo, pero el gran problema de los hermanos de Pérgamo era la tolerancia dentro de sus filas de este tipo de personas en la iglesia. Evidentemente era gente falsa. Y para rematar el asunto, ahí estaban los nicolaitas, una doctrina que el Señor aborrecía por completo. Esta gente decía, nosotros tenemos libertad en Cristo para hacer lo que sea, no importa, nosotros somos salvos, por siempre salvos. Porque hay libertad en Cristo. Sí, pero la libertad que Cristo nos ha dado no es para tomarla para hacer un libertinaje. No es lo mismo la libertad de Cristo que un libertinaje. No es igual, hermano. La libertad en Cristo tiene responsabilidades. La libertad en Cristo hay una cerca de la cual usted no puede pasar que se llama pecado. Alabado sea Dios. Si Cristo nos libertó del pecado, ¿cómo yo voy a andar otra vez en el pecado? Amén. Alabado sea Dios. La Biblia dice bien claro, mis amados, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿yo puedo tomarme una cervecita? Y yo le digo, ¿y para qué tú quieres una cervecita? Tengo sed, toma agua. Porque después que te toma una, qué difícil es decirle que no a la segunda. Pero a mí no me gusta decirle, no hagas esto, no hagas aquello. Yo sencillamente te digo, ¿en qué te edifica eso a ti? ¿En qué te edifica? ¿En qué te conviene a ti eso? ¿Verdad? Por cierto, yo en lo particular prefiero no hacerlo. Aunque no es pecado que usted tome una, ciertamente no es pecado, lo que la Biblia dice es que no te embriagues, pero yo no lo hago. ¿Sabe por qué no lo hago? Primero, no lo necesito. Segundo, por amor a los débiles. Porque yo sé que dentro de la congregación hay hermanos que están luchando contra ese pecado. Hay hermanos que fueron débiles en ese pecado. Quizás tú no, quizás tú eres fuerte en eso, eras débil en otra cosa, pero en eso eras fuerte.
Y tú dices, no me hace daño. A ti no, pero quizás a un hermano sí. ¿Qué tal si un hermano pasa y me ve a mí tomándome media cervecita? Él no va a decir que me tomé media. El diablo va a decir, viste, ya esa es la 25.5. Entonces yo le voy a hacer de tropiezo a un hermano en Cristo que está peleando contra eso. Entonces, por amor a mi hermano, digo, no me conviene, no me edifica. Pero estos hermanos allí estaban tolerando dentro de la iglesia personas que eran una mala influencia para todo el mundo, haciendo y diciendo y enseñando cosas que Dios aborrecía. Entonces estos hermanos que fueron tan valientes en la época de Antipas para mantenerse firmes en medio de la persecución, ahora de repente estaban siendo débiles para enfrentar a estos que estaban dentro de sus filas. Porque te digo, hermanos, que las defensas espirituales van bajando y van bajando lentamente. El diablo es astuto trabajar en eso en las iglesias, para que uno vaya bajando las defensas espirituales y vaya bajando. Y cuando viene a ver, entonces te cuela los nicolaitas y te cuela la gente de Balán allá adentro, porque ya estás débil. Alabado sea Dios. Entonces lo estaban tolerando. Y ya usted sabe, como dice el refrán por ahí, el que calla, otorga. Otro refrán dice, dime con quién tú andas y te diré quién tú eres. Pero si lo quiere más coloquial, hermanos, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. ¿Sí o no? Señor, yo no estoy haciendo lo que están haciendo los nicolaitas. Yo no hago eso, Señor. Yo me estoy guardando para ti. Sí, pero que está dentro de la congregación, mi hijo. Y todo lo que pasa ahí también te afecta a ti. Porque somos hermanos en Cristo, carne de la misma carne y hueso del mismo hueso. Somos parte del mismo cuerpo, miembros del mismo cuerpo. No, Señor, yo no hago lo que hacen la gente de Balaam. Sí, pero están contigo allí. Alabado sea Dios. Por eso fue que el Señor le trajo a colación el ejemplo de Antipas, como para decirle, acuérdense lo que ustedes hicieron en aquella época, que ustedes fueron valientes. Yo necesito que ustedes vuelvan a ser valientes y que ustedes enfrenten el pecado como lo hicieron tiempos atrás, que lo hagan ahora también, pero ahora no con los externos, ahora con los internos. Mi amado, si usted ve a un hermano que se está desviando, no lo deje en esa condición. Amonéstele, persuádalo con amor, claro está, pero no deje que ese hermano se desvíe. Si usted ve a algún hermano que viene con una doctrina rara, no solo ore por él, sino también corríjalo conforme a la palabra de Dios. Amén. Mi hermano, te amo tanto que no te puedo dejar con esa doctrina falsa. ¿Cómo que falsa? Sí, siéntate ahí. Vamos a corregir esto. Alabado sea Dios. Pero lo que nunca podemos hacer es tolerar el pecado dentro de la iglesia, porque si no nos hacemos partícipe del pecado. Muchas veces, mis amados, yo entiendo que con la muy buena intención hay hermanos que dicen, no, pastor, no le digamos nada, porque si tú le dices algo, se van a ir de la iglesia. Pero esa actitud no corresponde al amor cristiano. Es preferible 1000 veces decirle la verdad a una persona que dejarlo en el error.
Gálatas capítulo 6, verso 1, dice la Biblia: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Qué tenemos que hacer con los hermanos que estamos viendo que están en alguna falta? No lo dejemos en la falta. Hay que corregirlo con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque un día a lo mejor el que está caído eres tú. Cualquiera puede caer. Y qué bueno sería que ese día, ojalá que no pase, pero si estás caído, que venga un hermano con mucho amor de Cristo y te levante y te restaure. Amén. Así tenemos que hacer nosotros con los hermanos. Es verdad que cuando hacemos esto corremos un gran riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que si la persona que tú vas a amonestar o corregir o levantar, animar, no tiene un corazón humilde, se va de la iglesia. Pero aún así es preferible decir la verdad que tolerar el engaño dentro de nuestras filas, solo para tener una persona más entre nosotros. ¿Ah? ¿Viste cómo tenemos gente? ¡Wow! Sí, pero todos están en Cristo. Amados, la iglesia de Cristo no tiene nada que ver con este mundo perdido. Nosotros no hablamos igual al mundo, no nos vestimos igual, no tenemos los mismos pensamientos, no tenemos las mismas costumbres de este mundo. La Biblia es muy clara. En Santiago 4:4, escucha lo que dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Un alma adúltera aquí, en este contexto, es aquel que está en la iglesia, pero todavía le gustan las cosas del mundo. Está con un pie allá, según él, y con un pie acá. Como dicen por ahí, con Dios y con el diablo. Me gustan las cosas de Cristo, pero también me gustan las cosas del mundo, pastor. Son almas adúlteras que no se han consagrado a su Señor Jesucristo. Esas personas todavía no han sacado de su corazón el mundo. Físicamente están aquí, pero su corazón late por un partido de fútbol que están dando ahora. Ay, ¿cuándo va a terminar ese pastor de hablar? Usted verá que llegan a la tanda de penales y yo aquí. Y hay gente que ni siquiera espera llegar a su casa para ese asunto. Aquí mismo sacan el teléfono. Les pasa lo mismo que aquella generación de israelitas que Dios sacó con mano poderosa de Egipto. Salieron de Egipto, pero no sacaron a Egipto de sus corazones. A cada rato querían volver a Egipto y volver al mundo. Amados, tenemos que ser muy claros. Si usted ama al mundo, usted se constituye en un enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece a Jesús. Porque el mundo crucificó, mató a Jesucristo. Porque el mundo entero está bajo el maligno, el diablo es el príncipe de ese mundo. Porque el mundo ama lo que Dios aborrece. Si usted va a ser parte de la iglesia, tiene que saber que ha sido escogido por Cristo para nunca más ser parte de ese mundo, sino por el contrario, para hacer luz a ese mundo. Si usted pretende ser parte de la iglesia de Cristo, dígale un buen adiós a ese mundo y para siempre. Y abrace las cosas de arriba. Amén. Los hermanos de Pérgamo estaban tolerando dentro de sus filas todas aquellas falsedades. En otras palabras, se estaban haciendo cómplices de aquellos falsos. Pero lo que me gusta de Jesús
es que no solamente te corrige, sino que Jesucristo te da la solución para que salgas del problema. Amén. Por eso le digo, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único remedio para toda conducta pecaminosa es el arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoeo, que significa un cambio de mente que tiene como resultado un cambio de conducta. Si tu forma de pensar cambia, tu forma de vivir también cambia. Por eso la Biblia dice que según sea tu manera de pensar, así será tu manera de vivir. Hay gente hoy que piensan que ellos son perros. Y han sido mordidos por perros. Los perros son más inteligentes que ellos. Dicen, tú no eres parte de mi especie. No. Entonces, como ellos piensan que son perros, pues ellos andan como perros por las calles. ¿Hay alguno de esos aquí? La palabra metanoia describe el proceso de transformación de una oruga para convertirse en una mariposa. De oruga a mariposa. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros por medio del arrepentimiento. Transformarnos para que ya no seamos como este mundo, sino como Cristo. Cuando usted se arrepiente y es transformado por el poder de Dios, ya no tolera más el pecado, sino que lo confronta. Y por eso la gente dice, te volviste loco, te volviste loca, ya tú no eres como antes, ya tú no vas a la fiesta como antes, ya tú no bailas como antes. Y tú le dices, no, porque ya no soy una oruga, ahora soy una mariposa que vuela para Dios, ahora soy algo hermoso para Dios, ahora fui transformado por Dios. Y eso era lo que Cristo quería de los hermanos de la iglesia de Pérgamo, que se arrepintieran para que no toleraran más el pecado dentro de sus filas. Y para animarlos a arrepentirse les dio una promesa extraordinaria. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Mis amados, el vencedor aquí es aquel que fuera tan valiente y fiel como Antipas. Ese es el vencedor. El que se arrepintiera y dejara de tolerar el pecado dentro de la iglesia. Ese era el vencedor. A ese creyente fiel, Jesús le prometía dos cosas muy poderosas. En primer lugar, darle a comer del maná escondido. El maná, ustedes saben, los que han leído el Antiguo Testamento, que era el pan que descendía del cielo todas las mañanas durante 40 años. Dios sustentó al pueblo de Israel desde que salió de Egipto en todo el trayecto del desierto, 40 años. En la mañana venía una neblina sobre todo el campamento y cuando se iba la neblina había una cosa menuda, blanca que estaba allí. Ese era el maná, el pan del cielo que Dios le trajo a ellos todos los días. Pero Cristo Jesús nos aclara que Él es el verdadero pan del cielo. Él proporciona sustento espiritual a los que ponen su fe en Él. El maná escondido simboliza todas las bendiciones y beneficios de conocer a Cristo. En Juan 6:35 Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
todo el que cree en Cristo dice: yo estoy saciado, estoy pleno, llegué a donde tenía que llegar, ya no tengo que seguir buscando más, encontré lo que necesitaba, no me hace falta nada más, porque Cristo es mi satisfacción. Pero en segundo lugar dice Jesús que el vencedor recibiría una piedrecita blanca y un nombre nuevo escrito en esa piedra blanca. ¿Y qué significa esto? Muy sencillo, hermano. En aquella época había una costumbre del Imperio Romano, que en los juegos deportivos que ellos tenían, a los ganadores en los deportes, ellos le daban al vencedor, le daban una piedrecita blanca y escribían el nombre del ganador en esa piedra. Y esa piedra era el boleto, el pasaporte que les daba acceso a un banquete donde había toda clase de bendiciones para los ganadores. Y Jesús, usando esa ilustración, le dice a los hermanos de Pérgamo: el que de ustedes sea vencedor, yo le voy a dar una piedrecita blanca y un nombre nuevo escrito en esa piedra. Amén. En otras palabras, todo aquel que fuera valiente de verdad, que se enfrentara a todo lo que no era de Dios dentro de las filas del cristianismo, todo aquel que se arrepintiera de corazón, que sirviera a Dios fielmente como Antipas, ese iba a tener una entrada gratuita al reino de los cielos con un nombre nuevo que le van a dar allá, y se lo va a dar el propio Jesucristo. Amén. Mire, nuestro Dios es especialista en cambiar los nombres. Amén. Abraham le cambió el nombre y le puso Abraham. A su mujer Sarai le cambió el nombre y le puso Sara. A Jacob le cambió el nombre y le puso Israel. A Simón le cambió el nombre y le puso Pedro. Y a ti, no sé qué nombre te van a dar, porque dice que eso solamente lo va a conocer aquel que llegue allá. Aquel que sea un vencedor. Al final del camino le van a dar un nombre nuevo. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren ese nombre nuevo? A mí me pusieron un clase de nombre en esta tierra. Pero mi Dios tiene un nombre nuevo para mí. Digo gracias a Dios por mi nombre, pero estoy desesperado por conocer cuál va a ser el mío. El nuevo. ¿Cuántos quieren un nombre nuevo? Amén. Pues tienes que ser un vencedor para que recibas ese nombre nuevo. Amén. Alabado sea Dios. Mis amados, así como la iglesia de Pérgamo, nosotros también recibimos muchas presiones de este mundo para que seamos tolerantes con ciertos pecados y corrientes filosóficas destructivas. Ya no solo es la música mundana que trata de colarse aquí entre nosotros, o de las costumbres de este mundo, no, sino también de movimientos como los del arco iris. No sé si alguno sabe de qué me estoy refiriendo yo. El movimiento del arco iris. ¿Alguno sabe lo que es eso? Ahí cabe de todo, hermano, de la A hasta la Z. Ya le falta hasta la letra del abecedario para la cantidad de gente que está metido ahí. Pero quieren colar eso dentro de la iglesia. El movimiento arcoíris. Si alguno no sabe lo que es el movimiento arcoíris, al final, véame que yo le voy a decir lo que es. Alabado. Pero eso lo quieren colar dentro de las filas de la iglesia. Incluso nos quieren colar aquí el evangelio light. El evangelio que todo lo acepta, todo lo tolera. No importa, mi hijo, no importa lo que tú hagas. No importa cómo tú te vistas, no importa nada.
Y yo digo, sí importa, porque nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros somos la novia de Cristo, somos el cuerpo de Jesucristo. Alabado sea Dios. Nosotros no predicamos de ropa aquí, ¿verdad que no? Pero la ropa indica quién tú eres también. Porque Jesucristo dijo, limpia primero lo de adentro del plato y del vaso, para que lo de afuera también sea limpio. Si tú eres cristiano por dentro, lo vas a reflejar por fuera también. En aras de tener mucha gente dentro de la iglesia, muchos pastores en el día de hoy ya no predican contra el pecado ni contra el infierno, del infierno. No, no se le puede hablar eso. La gente se asusta y se va. Y ciertamente, como no predican contra estas cosas, tienen mucha gente en sus congregaciones, muchos. Pero son personas que están casadas con el mundo. No se han desligado de las costumbres de este mundo. Y lamentablemente esas personas no entrarán en el cielo. Porque al cielo entrarán solamente los vencedores. Es decir, los que se han arrepentido genuinamente de todos sus pecados. Mis amados, Cristo no es ministro de pecado. Él es absolutamente santo. Por eso es que Él le dijo a sus seguidores en 1 de Juan capítulo 2, verso 15 en adelante, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La verdadera iglesia de Cristo no se mezcla con este mundo perdido. La verdadera iglesia de Cristo se guarda exclusivamente para su Señor. Es que nosotros somos la novia de Cristo. Es que nosotros estamos siendo preparados aquí para una boda que va a ocurrir en el cielo. Las bodas del Cordero. Cristo se va a casar con su iglesia. Por eso la iglesia que se va en el rapto no es cualquier tipo de creyente, sino la iglesia que se ha guardado pura, sin mancha, sin arruga en este mundo. Esa es la que se va con Cristo. Mi amada iglesia, llegados a este punto, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué nos importa más? ¿Crecer en número, aunque esto implique tolerar toda clase de pecados, o la gloria de Cristo? Cuando ves a un hermano que se está desviando, ¿lo amas lo suficiente como para corregirlo, o por cobardía dejas que se pierda? Si el Señor tuviera que hacer una evaluación de nuestra vida espiritual, ¿diría que estamos casados con el mundo o que estamos totalmente comprometidos con Él? Mis amados, solo los vencedores podrán comer del maná escondido y recibirán una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Para los amigos que están aquí esta tarde, tengo un mensaje para ustedes. Y con esto terminamos. El mundo ofrece muchos deleites, pero todos esos deleites que el mundo ofrece son temporales y te llevan a la destrucción de tu alma. Cuando el diablo te tienta, ofreciéndote los deleites temporales de este mundo, nunca te muestra la cara oculta de la luna. Te ofrece la parte bonita del pecado,
Pero no te dice lo que está en la otra cara, que son las consecuencias del pecado. En cambio, Jesucristo nos ofrece cosas que no son temporales, sino eternas. Si tú crees en Jesús, tú vas a tener vida eterna. Si tú crees en Jesús, tendrás gozo eterno, paz eterna y una mansión eterna en los cielos. Si tú crees en Jesús, ciertamente tendrás aflicciones en esta tierra, pero de todas ellas te librará Cristo. Si tú crees en Jesús, caminarás con el amigo fiel que nunca te falla. Pero para creer en Jesús, tendrás que hacer una decisión radical en tu vida. Renunciar a este mundo perdido por Él. Si quieres ser de Cristo, no podrás tener el corazón dividido. O amas a este mundo perdido, o amas a Jesús. Si amas a Jesús y crees en Él, mi querido amigo, tú también vas a comer del maná escondido y tú también vas a recibir una piedrecita blanca con un nombre nuevo que Cristo te va a dar el día final. Amén. Gloria al Señor Jesús. Póngase de pie, por favor.